Bueno, soy Pilar Rodríguez, vengo de la empresa de historia, una empresa también laboral, pero totalmente distinta a la anterior. ¿Qué es de historia? Pues de historia somos una empresa que nos dedicamos a la investigación histórica bajo demanda. ¿Se puede vivir de esto? Sí, sí, aunque parezca mentira. Es decir, nosotros tenemos la idea de que el valor del pasado, es decir, nuestro pasado, es una herramienta que nos permite primero comprender el presente, es decir, por qué somos así, por qué vivimos así y por qué estamos así, y también nos sirve para construir el futuro. Eso fue una de las ideas que teníamos claras cuando montamos la empresa. Y también teníamos claro, somos historiadoras, y que los recursos históricos son una herramienta muy útil, es dinámica, suele ser muy atractiva y que además siempre la historia suele añadir valor a productos y empresas. Es decir, a un producto con historia, una empresa con historia siempre tiene un valor añadido que no tiene otra, y que para que un producto pues, se le añada este valor histórico era necesario de profesionales que ayudasen a conseguir pues, ese objetivo que a lo mejor tiene el cliente. Y de esa filosofía, es decir, de añadir valor histórico a cierto tipo de productos, empresas, nació nuestro compromiso como empresa para nuestros clientes y con la sociedad. También es una idea que se fundamenta sobre todo en la precisión, en el rigor histórico. Es decir, procuramos siempre cuando trabajamos ser lo más rigurosas posibles y con mucha seriedad. Es decir, que nuestra filosofía de trabajo es el buen hacer. Es decir, las cosas hay que hacerlas bien. Esa era o es nuestra filosofía y a eso nos dedicamos. Bien, entonces, vale, haces investigación histórica bajo demanda, pero ¿qué vendéis? Pues vendemos, por ejemplo, la historia de los productos tradicionales. Cuando cualquier persona o cualquier asociación quiere vender un producto o, sobre todo, quiere conseguir la denominación de origen o este tipo de denominaciones europeas, la Unión Europea siempre le dice que necesita un estudio histórico que avale por lo menos que el producto tiene más de 60 años de antigüedad. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer ese tipo de historias. Hemos hecho la historia de la tarta de Santiago, hemos hecho la historia del queso de Tetilla, estamos trabajando con el Consejo Regulador del Aguardiente, con la historia del aguardiente, es decir, cualquier Consejo Regulador que quiera inscribir sus productos o quiera tener un sello de la Unión Europea necesita un estudio histórico. A raíz de esto también trabajamos o hemos hecho alguna publicación sobre la historia de la repostería gallega, es decir, trabajamos en este tipo de cosas. Hacemos también búsquedas y pesquisas genealógicas, es decir, hacemos árboles genealógicos. Este es un producto, técnicamente sería un producto de lujo, muy poca gente se puede permitir hacer un árbol genealógico, que es una cosa cara, costosa, que requiere cierto tipo de conocimientos, pero hay otra gente que, por ejemplo, quiere pedir la nacionalidad española y necesita demostrar que su abuelo era gallego y recurre a nosotras. Eso también es otro tipo de pesquisa genealógica. Nosotros le buscamos la documentación para que pueda demostrar que sus parientes o su abuelo o su padre era de origen gallego. Hacemos también aplicaciones turísticas. Hemos hecho rutas, pues por ejemplo, hemos hecho la ruta del pan de Cea, hemos hecho rutas aprovechando la historia de algún lugar. También, una cosa más obvia, hacemos exposiciones, es decir, pues nos encargan pues la historia de un barrio, ese tipo de cosas. Hacemos informes históricos. Los informes históricos, ¿para qué valen? Pues, por ejemplo, para pleitos de los montes. Cuando la gente tiene problema de lindes, tiene que demostrar hasta dónde llega su linde. Y eso se demuestra con documentación histórica. No vale, es que aquí está el marco, no. Los marcos, como todo el mundo que vive en el campo, sabemos que son marcos móviles. Sí, son marcos móviles, es decir, pese lo que pese. Es decir, nosotros hemos visto mover una piedra de 2 toneladas con una pluma en uno de los informes históricos. Entonces, nosotros buscamos documentación, hacemos arqueología del paisaje, vamos con un arqueólogo
y localizamos los lindes, apoyándonos siempre con documentación histórica y con restos arqueológicos o con este tipo de cosas. Esos son normalmente es ese tipo de informes a los que nos dedicamos. Hacemos también contenidos digitales. Hemos trabajado y seguimos trabajando con rutas en GPS, es decir, hacemos rutas que bien se pueden hacer andando o bien en el coche, y tú las cargas en el GPS y a través del GPS pues te vamos guiando a través de ciertos contenidos. Y después también hacemos divulgación. El proyecto que más impacto tuvo fue un proyecto que hizo la Xunta de Galicia, que se llama Mira por él, que era para dar a conocer el patrimonio histórico a la gente de instituto. Es decir, trabajamos en todos los ámbitos que tengan que ver con la historia, ahí estamos nosotras. Es decir, pues desde hacer un informe para restaurar una ermita, para un pleito de montes, o la historia de cualquier alimento, es decir, esta es nuestro día de trabajo. Aunque parezca mentira, somos una empresa de I+D. Somos una empresa de investigación y desarrollo, cosa que a la gente le cuesta mucho creer. No solo los de los laboratorios hacen investigación. Somos una empresa de investigación y desarrollo. Es decir, nosotros nuestra investigación la aplicamos a nuevos productos que tienen que ver con la historia. Esto le cuesta mucho a la gente, pero investigación, vosotros. Pues sí, investigamos, aunque parezca mentira. ¿Y quiénes somos? Pues la empresa se creó en el año 2004 con 4 doctoras en historia. La empresa, las 2 socias trabajadoras, somos 2 socias trabajadoras y 2 socias capitalistas. Las 2 socias trabajadoras, en el año 2003, por circunstancias, quedamos en el paro. Y veníamos del mundo de la investigación y del mundo de la universidad. Al quedarnos en el paro, que somos Mercedes y yo, las 2 socias trabajadoras, prácticamente no tuvimos ninguna duda. Llevábamos trabajando juntas desde la carrera prácticamente, trabajábamos muy bien en equipo. Tenemos una filosofía de vida muy parecida, teníamos ideales comunes, entonces no nos costó nada decidir, bueno, pues estamos en el paro, pues montamos una empresa. Y montamos una empresa con la colaboración de 2 amigas que nos echaron una mano. ¿Por qué somos 4 socias? Porque cuando decidimos montar la empresa, estuvimos buscando una empresa que se adecuara a nuestra idea de lo que tiene que ser una empresa. Y nos gustó mucho la idea de una sociedad laboral, en un tipo de empresa en el que todo aquel que trabaja o también es dueño de la empresa, todo el trabajador fijo tiene que ser dueño de la empresa, y que si la empresa crecía, todo aquel que se fuera incorporando pues fuese también responsable un poco de la empresa. Es decir, el marcado carácter social que tiene este tipo de empresa. Y además también nos gustaba que además en este tipo de empresa, al final el control, quien lo tiene, son los trabajadores. Entonces nos gustó mucho la filosofía de una sociedad laboral, y además nosotros entendemos que este tipo de empresa tiene el objetivo como el bien común, y que el bien común prima muchas veces sobre el beneficio empresarial. Es decir, lo mejor es que vayamos todos remando en el mismo sentido que obtener unos beneficios estupendos. Hombre, yo si la empresa me da muchos beneficios, encantada de la vida, pero sobre todo la filosofía de vamos todos trabajando en un mismo sentido, y que prima sobre todo el bien común de todos sobre el beneficio de unos pocos. Las ventajas que tiene una sociedad laboral, o que tenía para nosotros, primero era una buena forma de crear empleo de calidad. Era una buena forma de crear empleo de calidad. Y además permitía, por un lado, la capitalización de la prestación de desempleo, que era mi caso, es decir, me permitió a mí invertir todo mi paro en la empresa, y permitió también a Mercedes pedir una ayuda para aportar parte del capital. Pero aún así éramos 2, y para poder montar una sociedad laboral hacen falta 3 socios. Y aquí entran las otras 2 socias capitalistas.
Las otras dos socias capitalistas, una entró porque es amiga nuestra. Había bastante gente que estaba interesada en el proyecto ya cuando lo montamos y nos dijeron que querían aportar capital. Quedó muy claro que posiblemente la empresa tardara en dar beneficios. Eso quedó claro que no era el objetivo de estas dos personas, sino en colaborar con nosotros, y se constituyeron en socias capitalistas. Una de ellas ha dejado la empresa, ha vendido sus acciones a otra compañera por motivos laborales de su marido, es decir, no por motivos personales. Nunca hemos tenido un roce porque también, la verdad, quedaron las cosas claras. En el mundo empresarial, las cosas claras y el chocolate espeso. Yo, cuando mi experiencia, mi padre era empresario, montó una empresa con sus hermanos y yo lo que tenía claro es que no quería una empresa con familia. Lo tenía claro. Y si se tienen las cosas claras desde el principio, es decir, vamos a trabajar de esta manera, posiblemente con los socios capitalistas también hay que decirles, mira, esta empresa es para montar empleo de calidad a los socios trabajadores. A lo mejor tardas años en ver beneficios o no hay beneficios. Entonces, esas cosas hay que hablarlas. Aquí quedaron claras. Somos muy amigas, y yo siempre digo amigas y sin embargo socias, o socias y sin embargo amigas, que es muy difícil en el mundo de la empresa. Pero bueno, las ventajas son estas, es decir, permite es una forma de emplearse de calidad, porque te tienes que poner un salario, y permite capitalizar el paro. Nosotros empezamos con un capital social bastante alto, porque teníamos claro que los primeros meses íbamos a necesitar clientes. Empezamos con 27.000 euros de capital social. Había que comprar ordenadores, pagar la oficina, pagar los sueldos, y eso tiene que salir de algún sitio hasta que no te pagan el primer trabajo. Entonces, no es lógico empezar a montar una empresa con 3.000 euros, que se puede, que es lo mínimo, pero en una sociedad laboral y en otro tipo de empresas hay que tener en cuenta que los primeros meses, necesitas pagar la seguridad social y todas estas cosas, y que hasta que te pagan el primer trabajo no vas a tener ingresos. Entonces, empezamos así. Y bueno, también una de las cosas por las que nos gustó este tipo de empresa es que nos permitía no estar en el régimen de autónomos, es decir, nos permitía estar en el régimen general de la seguridad social. Los inconvenientes que encontramos nosotros en una sociedad laboral, bueno, el desconocimiento que encontramos del funcionamiento de este tipo de empresas. Nosotros nos presentamos a un premio de innovación, que quedamos de terceras. Sí, bueno, nos dieron el premio, con otros ahí. Y parte del premio era que en Uninova, bueno, en la Universidad de Santiago, en el centro que tiene para montar empresas, te asesoraban. Claro, cuando dijimos que queríamos montar una sociedad laboral, ya sabían de qué iba, pero nos tuvimos que leer nosotros los papeles, gestionar todo. Ellos nos ayudaron más en lo que es el proyecto de empresa, que era donde cojeábamos más nosotras, pero la parte jurídica de lo que era una SLL tuvimos que trabajar mucho nosotras para decir, no, mira, es que nos venían diciendo que teníamos que ser autónomas. Pues no, es decir, una es autónoma si está con su familia, o sea, hay un familiar, pero si somos 4 socias que no tenemos nada que ver, podemos estar en el régimen general. Es decir, hubo cosas que hubo que pelear bastante. Y aún ahora, con la asesoría que tenemos, que trabajan muy bien, para algunas cosas de las sociedades laborales llamamos a Leticia, porque nuestra asesoría... hay mucho desconocimiento de cómo funciona jurídicamente este tipo de empresa. Es decir, nosotros nos costó bastante llegar a la asesoría y decirle, no, mira, esto es así y aquí lo pone la ley. Y después, lo que yo tenía claro y que teníamos claro es que cuando hay más de uno siempre puede haber roces entre los socios. Es decir, nosotros somos 4 y como en eso siempre hemos tenido muy claro a dónde vamos y cómo queremos trabajar. Las 2 socias capitalistas nos ayudan porque además nos complementan muy bien. Una es doctora en prehistoria y otra es doctora en historia antigua, entonces nos ayudan muchísimo, pero también tienen muy claro
que es una empresa laboral que en principio es o fue para crear 2 puestos de trabajo y que el día de mañana, pues si hay suerte, pues generará muchísimos beneficios, esperemos, y que puede generar o no, pero de momento lo que sí, aunque parezca mentira, llevamos desde el año 2004 trabajando. Estamos notando la crisis, al fin y al cabo nuestra empresa podría denominarse, son productos de lujo, es decir, lo que decía antes, hay poca gente que se pueda permitir hacer un árbol genealógico, y en épocas de crisis lo primero que sufre es la cultura, siempre es donde más se recorta. Pero aún así estamos llevándolo bien, es decir, el año pasado peor que este quizás, y con una serie de estrategias también trabajando en común. Bueno, pues que la cosa va mal, pues oye, pues nos bajamos el sueldo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Que la cosa va bien? Nos lo podemos volver a subir. ¿Que este año no toca paga extra? Bueno, pues es decir, hay que tener siempre, cuando se trabaja en este tipo de sociedades, tanto las laborales como las cooperativas, que todos estamos unidos en un mismo proyecto. Y esa fue nuestra idea. Es decir, esa fue la idea desde el principio. Y poco más. Después, si queréis, me hacéis alguna pregunta.